Listo. Entonces, muchas gracias por asistir a esta tercera charla especialista de meteoritos y ciencias planetarias. Invitamos a Belén, que por ahora va a ser nuestra primera charla especialista relacionada con las ciencias planetarias. Bueno, Belén es geóloga de la Universidad Católica del Norte y actualmente está haciendo un posgrado en convenio de cotutela entre la Universidad de Chile y la Universidad de Lorraine en Francia. Así que estás preparada, ¿estás lista, Belén? ¿Podrías contarnos un poco más ya Sí. y dar inicio a tu charla? Ya. Gracias, Sami, y gracias igual al grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias por invitarme a dar esta charla. Bueno, como bien contaba Sami, yo realizo actualmente mi posgrado en la Universidad de Chile, en convenio con la Universidad de Lorraine, y mi tema y proyecto de tesis se enmarca en dos disciplinas principalmente, que una es la vulcanología física y la otra es la geología planetaria. Entonces, en esta presentación voy a ahondar un poco en los resultados preliminares que he tenido de este primer año de doctorado y las metodologías empleadas a partir del uso de modelos reológicos en flujos de lava terrestres en los Andes centrales, específicamente en la región volcánica del desierto de Atacama, particularmente en dos complejos volcánicos. Esto intenta explicar o responder cómo podemos estudiar flujos de lava en superficie exoplanetaria, pero a partir de superficies análogas que muchas veces cumplen con condiciones locales como globales al emplazamiento de otra superficie. Entonces esta presentación la voy a llevar a cabo primero explicando un poco el contexto científico del proyecto de tesis. Voy a hablar también del problema científico, ¿cierto? ¿Cuál es la cuestión a resolver en cuanto a la reología de estos flujos? También, ¿por qué un modelo análogo terrestre y por qué elegir también la superficie como el desierto de Atacama? Voy a también hablar un poco de las metodologías a partir de un clúster de flujos de lava en estudio. Y finalmente voy a terminar hablando un poco de los resultados preliminares y de las interpretaciones y discusiones que conllevan la implicancia de estos resultados. Entonces, para comenzar, el contexto científico de Marte está asociado a las características del volcanismo que ha sido observado principalmente por sensores remotos, principalmente por datos tomados por el MOLA, que es el altímetro por excelencia en Marte. Entonces, estos datos han definido la superficie volcánica de Marte asociada principalmente a productos volcánicos. Estos productos volcánicos se dividen en flujos de lava, en volcanes escudos, lavas canalizadas tipo lováteos, calderas, diques. Por otra parte, a partir de observaciones espectrales, es decir, de las firmas espectrales de la composición de la superficie de Marte, podemos dividir o también asociar más bien una composición petrológica a basaltos toleíticos. Esto siempre a partir de los primeros sensores remotos y firmas espectrales que se tomaron con las primeras misiones y satélites, ¿cierto?, enviados para monitorear la órbita del planeta. Entonces, con el paso del tiempo se han adquirido nuevos modelos que intentan explicar o ahondar en la composición de la superficie de Marte a partir de múltiples proxies, múltiples aproximaciones. Una de ellas, aparte de la espectroscopía y aparte de las características geomorfológicas que nos entrega, por ejemplo, un modelo de elevación digital, se hace a partir también de la composición que se puede obtener de los meteoritos, principalmente del grupo SNC de la familia de meteoritos de Marte, que son las chergotitas, las naquilitas y las chasingitas. Entonces, bueno, con la nueva adquisición de sensores remotos, la nueva capacidad que tenemos de poder ahondar en nuevas resoluciones espectrales y espaciales, tenemos que la composición general de Marte, pasar de basáltica a toleítica, hoy en día se encuentra mucho más diversificada a partir de estos modelos que mencioné anteriormente, tanto por la composición encontrada en meteoritos, como también nuevas firmas espectrales de nuevos minerales.
por lo que tenemos un problema, es decir, la naturaleza petrológica de Marte no se encuentra del todo constreñida, y es importante usar modelos principalmente terrestres, donde podemos acceder a muestras y donde podemos hacer el testeo de nuevas variables, tanto locales propias de un flujo como globales de la superficie volcánica. Entonces, para ello se han utilizado modelos análogos en la Tierra, en distintas superficies, como por ejemplo en Islandia, en Hawái, donde están asociadas más bien a un volcanismo basáltico activo. Sin embargo, también se han propuesto otras superficies análogas, como es el desierto de Atacama. Ahora, ¿por qué podríamos elegir esta superficie y no elegir otra? La superficie del desierto de Atacama y su región volcánica ha sido propuesta principalmente porque tiene flujos de lavas diversos en geomorfología. Tenemos asociados domos, flujos de lava propiamente tal, mares, ¿cierto? Y son relativamente jóvenes, es decir, estamos hablando de flujos de lava de edad cuaternaria, que debido a la hiperedización del desierto de Atacama, a la baja humedad, se han mantenido relativamente intactos. Y bueno, también es importante decir que la diversidad de esta geomorfología está asociada además a una diversidad en composición química. Es decir, tenemos un rango espectral en sílice, el cual abarca geoformas que van desde andesita basáltica hasta dacita, principalmente como flujos, ya que basaltos reales, o truly basalt, como también les llamamos, están fuera del contexto, digamos, geodinámico de los Andes centrales, debido a que tenemos una corteza bastante, digamos, evolucionada. Y por otra parte, la composición riolítica está más bien asociada a ignimbritas. Entonces, para hablar ya del trabajo propiamente tal, las metodologías empleadas en esta primera parte de trabajo de tesis están asociadas al uso de modelos reológicos, es decir, que intenten explicar el comportamiento que tiene un flujo a partir de dos modelos principalmente: un modelo planetario o una aproximación planetaria, que va a ser tomar valores externos del flujo de lava, como por ejemplo tenemos la longitud del flujo, la altura, el volumen, el ancho, el espaciamiento de estructuras superficiales, como por ejemplo en este caso los ley, y a esto vamos a tomar un modelo para poder obtener un valor de viscosidad aparente, es decir, solo tomado por un dato de un sensor remoto, en este caso de un modelo de elevación digital. A lo largo de los años hay distintos autores que han propuesto modelos, tanto para un fluido de comportamiento newtoniano o con un fluido de comportamiento de Bingham. Entonces es importante que en este modelo se tome correctamente el modelo apropiado según las características del contexto global y propio del emplazamiento del flujo de lava, en este caso en el área de estudio que sería la región volcánica de los Andes centrales. Por otra parte, el segundo modelo lo vamos a llamar modelo in situ o terrestre, porque vamos a tomar un valor de viscosidad real o del fundido, pero ahora a partir de las características intrínsecas de la muestra del flujo en estudio. Esto es la roca, propiamente del flujo, de la cual vamos a obtener características como la composición química, a partir de un análisis de elementos mayores, y de la cual vamos a poder también obtener la temperatura del fundido. Entonces, de esta manera, al combinar estos dos métodos, el planetario con el real, digamos, el químico, podemos combinar ambos y obtener un tercer valor de viscosidad que le vamos a llamar una viscosidad relativa, y está asociado a una razón entre los dos modelos, el aparente o geomorfológico y el del fundido composicional. Este valor lo vamos a poder comparar con la tasa de fracción mineral de las muestras, también obtenido de dos modelos, uno aparente, que va a ser tomado a partir de la ecuación de Roscoe-Einstein. Esta ecuación nos permite saber cuál es el grado de empaquetamiento cristalino que tiene un flujo para poder asociarlo al comportamiento reológico. En el caso del empaquetamiento mineral o packing fraction, se asume un valor teórico de 0,74, para la cual suponemos que el flujo se encuentra saturado en una fase cristalina sólida y por tanto va a llevar a su detención, es decir, a su final cristalinización.
para finalmente contrarrestar el modelo reológico in situ o de fundido con la tasa de fracción mineral, pero real, es decir, tomada de la muestra de roca. Ahora, ¿cómo accedemos a la metodología, cierto? Porque ¿cómo llevamos a cabo la obtención de los parámetros locales y globales para poder finalmente poner a prueba estos modelos? Bueno, primero que todo se elige un catálogo, en mi caso de 30 geoformas volcánicas de los Andes centrales, asociadas principalmente a dos complejos volcánicos. Uno de ellos es el complejo volcánico del Altiplano Puna, el cual para esta presentación elegí 6 flujos de lava en estudio que están asociados a volcanes tanto de estructuras poligenéticas como monogenéticas. Los volcanes de estudio serían el flujo de lava de La Coruña, que en este caso sería el flujo de composición menos evolucionada, el volcán San Pedro, el Azufre y el volcán Panil. Lo que hacemos principalmente es utilizar una cartografía en base a un modelo de elevación digital y también en base a una imagen satelital Landsat 8, de la cual hacemos una combinación de bandas para poder resaltar aquellos flujos que preferentemente tendrían una composición magmática. Y esa combinación se hace en un software como es ENVI a partir de las bandas 754. El segundo complejo volcánico en estudio es el complejo, o más bien el campo monogenético del Negrillar, la cual es muy importante porque debido a las condiciones que bien expliqué de alta asimilación y contaminación de la corteza de los Andes, este complejo reúne los flujos de lavas menos evolucionados de la región. Y como se dan cuenta, principalmente están asociados solo a flujos de lava y no tiene así, por ejemplo, domos en su mayoría. Entonces, la primera parte de la metodología requiere, para obtener el modelo aparente, requiere hacer una cartografía en un sistema de información geográfica como es QuIS o ArcGIS Desktop. De esta manera individualizamos cada flujo de lava y podemos asesorar sus características externas. Esto es formación de estructuras, por ejemplo, como Gibe, Levis, y que también nos puedan dar alguna evidencia sobre posiblemente la tasa de fusión que tuvo la lava o el tipo de enfriamiento. También caracterizamos la rugosidad, ¿cierto? Y también si estos flujos de lava los podemos asociar a flujos individuales, como en el caso del San Pedro, o si son flujos de lava compuestos, que en este caso un canal emisor lleva a la formación de dos flujos que al final se categoriza como uno. En GIS, con un modelo de elevación digital, en este caso yo usé un modelo de 12 metros por píxel, 12,5 metros por píxel. Obtenemos también perfiles topográficos para poder obtener los parámetros que son finalmente asociados a la altura, por ejemplo, al ancho, al largo del flujo. Además, hacemos otro tipo de análisis topográfico que es con perfiles SWOT, la cual tienen la garantía o la diferencia de que el perfil SWOT genera distintos perfiles automatizados y podemos asesorarnos de que la altura tiene menor, o sea, tiene mayor precisión y menor error, digamos, que un perfil topográfico que se genera a partir de una sola línea vectorial sobre la lava. Entonces, los resultados del análisis del sistema de información geográfica son obtener la geomorfología individualizada de los flujos. Para ellos tomamos, como bien dije, también el espaciamiento de las estructuras, como son de los Levy, y según las características propias de cada flujo, elegimos el modelo correcto. Como bien les mostré en la diapositiva anterior, existen distintos modelos dados por Jeffrey, por Hume o por Nichols, por ejemplo, de las cuales es importante conocer cuál es la ecuación particular para cada caso. Una vez terminado el análisis cartográfico, se procede a la descripción macroscópica por flujo de lava. En este caso, como bien comenté,
en este ejemplo tengo 6 flujos de lava distintos asociados a 4 volcanes, y cada muestra se individualiza por fenocristal principalmente y por masa fundamental. Además, es importante definir la textura y los minerales que comprenden la parte erosionada de la roca, ya que en otras, por ejemplo, en otras superficies planetarias, como pasa en Marte, cuando se intenta acceder a la composición en superficie, no siempre hay que pensar que el sensor lo está haciendo sobre la muestra fresca, sino más bien lo está haciendo probablemente sobre una muestra cubierta, erodada o finalmente simplemente erosionada. De la descripción de las muestras también se obtiene un análisis de elementos mayores para poder obtener la temperatura del fundido y la viscosidad del fundido según el modelo de Giordano del 2008. También del análisis químico lo que nos interesa saber es, por ejemplo, el porcentaje de hierro, ya que una de las interrogantes de la composición petrológica de Marte está asociada a una gran composición basáltica toleítica, donde estas rocas tienen un gran porcentaje de hierro. Sin embargo, en este caso lo más importante es poder realizar un diagrama TAS para poder ver el rango composicional de las muestras en las cuales estamos analizando. En este caso, si se dan cuenta, es súper bueno que podamos cubrir todo el espectro silicio, de manera que los parámetros reológicos también se puedan mover en un gran espectro composicional. Bueno, luego del análisis químico, tomamos secciones delgadas de cada flujo y también hacemos la particularidad de tomar las texturas de cada sección delgada apelando a su hábito y a la forma del mineral, ya que estas características también pueden estar relacionadas en el comportamiento reológico y en la geomorfología final del flujo. Entonces, esta parte nos permite poder comprobar, digamos, si el hábito más bien anhedral, subedral o eudral de una muestra puede estar generando alguna relación, digamos, en el valor final de la viscosidad de cada flujo. Una vez teniendo la sección delgada y habiendo pasado por el análisis de hábito y de forma, lo que hacemos es escanear cada sección delgada, y cada sección delgada se somete a un conteo automatizado modal, donde podamos conocer el porcentaje por fenocristal y por masa fundamental. Y también un valor importante que sería por cantidad de vidrio y de vesicularidad, que en verdad es lo que más cuesta cuantificar en el caso de análisis perográfico solo con microscopio perográfico, sino que en esta parte lo que hacemos es finalmente resumir cuál es el porcentaje final de cada fenocristal por muestra. Entonces, los resultados de esta primera parte, ¿cierto? Este catálogo de geoformas y de parámetros reológicos asociados a cada flujo de lava de los dos volcanes, de los dos complejos volcánicos en estudio, se pueden resumir primero en los parámetros geomorfológicos, donde tenemos la longitud de todas las lavas, la altura, el ancho de los levís, el ancho propiamente tal de la lava, el ángulo también de la superficie donde esta lava se encuentra emplazada, y el volumen. El volumen se puede obtener tanto de un modelo físico, pero también se puede obtener a partir de herramientas propias de morfometría de cualquier sistema de información geográfica. Entonces, una vez tenemos los valores de viscosidad aparente tomados por la geomorfología del flujo por un modelo de elevación digital, tenemos la viscosidad del fundido obtenido del modelo de Giordano a partir de una temperatura de fundido y de los elementos mayores, ¿cierto?, de cada muestra. También podemos tener los valores de viscosidad relativa, la cual expliqué iba a ser la razón entre ambas viscosidades. Y tenemos además el valor, digamos, aparente y real de las muestras por cantidad de fenocristales. Entonces, por ejemplo,
¿qué se puede obtener de estos primeros resultados? Es que la viscosidad aparente solo por características geomorfológicas de los flujos, en el caso de flujos más evolucionados, por ejemplo, como en el volcán San Pedro, que es de composición dacítica, sí se condice, por ejemplo, con la viscosidad aparente solo por sus datos geomorfológicos, es decir, solo por los datos obtenidos de la ADEM, ya que da valores aproximados a flujos más evolucionados, estos son dacitas riolitas. En el caso de la poruña, también, porque nos da una viscosidad, de hecho, es la más baja viscosidad aparente que obtenemos, y también se puede condecir con la composición, que al final es la menos evolucionada. Por lo tanto, estoy hablando de un flujo más fluido y con una viscosidad igual menor, lo cual eso está, se relaciona positivamente. Si vamos a la tabla a la columna de viscosidad del fundido, tenemos lo mismo. Tenemos composiciones, viscosidades, digamos, de valores cercanas a 6 y a 5 para flujos más evolucionados, como son el caso de los flujos del azufre, que son todos de andesita, y son relativamente consistentes entre ellos, ya que la diferencia de orden es solo aplicable a uno. Y lo mismo con el caso de la poruña, que en este caso sería la lava de menor composición, finalmente también tiene la viscosidad del fundido menor, por lo cual también tiene una relación positiva. Ahora, si nos vamos a las dos columnas de la fracción mineral, por ejemplo, obtenida a partir de la fórmula aparente, que sería de la fórmula de Roscoe-Einstein, para en el caso de la poruña, que es el flujo menos evolucionado de composición también mucho más máfica, tenemos que el flujo, según la fracción mineral aparente, no alcanza la saturación de cristales, por lo que también se condice positivamente con el valor de viscosidad aparente y la viscosidad del fundido. Lo mismo para los otros flujos más evolucionados que casi llegan al valor teórico, que es de 0,74. Es decir, se condice con flujos que son más ricos o provistos de cristales. Si voy a la columna de la cual yo calculo, ¿cierto?, por un conteo modal automatizado, los fenocristales reales de la muestra, ¿cierto?, por sección delgada y por muestra macroscópica de cada flujo, tenemos que en el caso de la poruña también se condice una baja concentración de cristales, y en el caso del paniri y del azufre tenemos que solo las muestras que tienen mayor porcentaje de cristales, podríamos decir que también tiene una correlación positiva con el grado teórico o aparente de saturación de mineral. Entonces, lo discutible de esta metodología es por cómo podemos asesorarnos de que, por ejemplo, valores o parámetros totalmente locales que están condicionados a, por ejemplo, la temperatura del fundido, a la tasa de cristalinidad, al tamaño del cristal, estén dándonos una aproximación de viscosidad real o con el menor valor posible. Porque, ¿cómo podemos mejorar que esta viscosidad relativa, ¿cierto?, que va a ser básicamente una razón entre la aparente y la real, pueda condescendirse con lo que yo estoy tomando en terreno, que sería la muestra tomada finalmente y la perografía y la perología de la muestra? En este caso, lo que sigue de metodología, por ejemplo, lo que yo sigo haciendo en estos flujos de lava, es ahora hacer un muestreo, pero longitudinal a lo largo del flujo, la cual me permita, digamos, parametrizar o condicionar la cantidad de cristales por zonas proximales, centrales y distales del flujo según el conducto, de la cual teóricamente yo podría pensar, ¿cierto?, que los flujos más cercanos al conducto podrían tener una diferencia petrográfica a aquellos que se emplazaron finalmente en la parte más distal y solidificaron. Entonces, esos son los resultados que hasta ahora en mi primera parte de trabajo he podido cuantificar de manera reológicamente para cada flujo de lava de una superficie análoga, en este caso en los Andes centrales, para conocer el emplazamiento de flujos o comprender el emplazamiento de flujos más bien en regiones volcánicas de Marte.
Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, me gustaría, bueno, además de agradecerte tu participación, saber si existen algunas preguntas que alguien quisiera exponer. Pues exponerla acá por el chat o preguntar. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, si no, por mientras yo podría hacer una pregunta quizá un poco general. Me gustaría saber cómo ha sido para ti, por ejemplo, entrar a este mundo de las ciencias planetarias. En general, yo, como desde el grupo de meteoritos y ciencia planetaria, hay varias personas interesadas en la ciencia planetaria con mucha dificultad para tener datos de afuera, para tener imágenes satelitales o datos en general. Me pregunto cómo ha sido para ti eso. Sí, igual, por ejemplo, en este caso, claro, las metodologías, como dice la Sami, es difícil acceder a datos que son sobre todo de buena resolución espectral y espacial de otras superficies planetarias, incluso de la Tierra, porque hoy en día no tenemos un acceso libre, por ejemplo, a datos de alta resolución espectral y que cubran gran área, en este caso de los Andes centrales. Entonces, en mi caso, el convenio de cotutela fue generado particularmente para eso, para yo poder acceder a un grupo de imágenes de buena resolución, en este caso de Marte, de resolución estaba hablando de 2 metros hasta 5 metros por píxel, para poder estudiar las características geomorfológicas de los flujos marcianos finalmente, porque si no, yo creo que hoy en día si no se accede a un convenio de cooperación científica, es muy difícil, yo diría casi imposible poder acceder a la compra de un material espacial de esta índole. Y por supuesto, mientras mejor sea la resolución que podamos acceder, los datos van a tener mejor severidad, digamos, y menos índice de error. O sea, no es lo mismo que yo esté calculando una viscosidad aparente en Marte de un modelo de elevación digital de 100 metros por píxel, a que yo pueda acceder por este intercambio de cooperación científica a una DEM de 2 metros por píxel o de 5 metros por píxel. Entonces, obviamente, esos resultados están sujetos a mucho error. Así que sí, yo creo que eso es la parte más difícil. De hecho, este proyecto de tesis, al estar en convenio de cotutela, este primer año, si se dan cuenta, en mis láminas no mostré casi nada relacionado al estudio del flujo en Marte, porque primero se obtienen datos del terreno y de la superficie análoga que se está estudiando, en este caso en la Tierra. Ese es como el objetivo de la primera metodología, ver cómo ambos modelos se condicen uno acá en una superficie análoga, para luego una segunda metodología tomarlo solamente estos modelos reológicos, pero en la superficie de Marte. Y aplicarlo, claro, ¿cierto? Exactamente, voy a aplicarlo. Y hacer eliminar finalmente aquellos flujos que quizás no cumplen las características para estudiar el comportamiento reológico de un flujo en Marte. Por eso es que, por ejemplo, yo acá tomo 30 flujos de lavas y podría quizás tomar más, pero finalmente uno dice, bueno, ¿hasta dónde pongo un límite, cierto, en mi área de estudio? En este caso yo estoy tomando 30 flujos de lava con una composición en sílice muy grande, ¿cierto?, entre andesita basáltica y dacítica, y finalmente, de todos estos parámetros, que son los morfológicos y los reológicos, yo poder decir, bueno, petrológicamente, o el flujo de lava asociado a la unidad de las negras, por ejemplo, del Paniri, se comporta de mejor manera o análogamente se comporta más propiamente al emplazamiento de un flujo en Marte. Ya, muchas gracias. Bueno, por acá también hay una pregunta en el chat. Me preguntan qué tipo de espectros son los que trabajas. Si son espectros de reflectancia o de qué tipo de espectros Por usas. ejemplo, en el caso de las muestras, lo que yo voy a hacer ahora en adelante, que viene mi segunda metodología, es trabajar con el rango espectral del NIR y del TIR, del SWIR y del TIR, que son longitudes de onda asociadas al infrarrojo cercano y a la onda termal. Entonces, ese rango espectral yo voy a ocupar, pero para caracterizar ahora de manera remota estas mismas propiedades que yo usé in situ, pero ahora de manera análoga.
Entonces voy a usar ese rango espectral, que sería el SWIR y el TIR. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí hacen otra pregunta. Todas las preguntas sirven. De hecho, esta es la idea de hacer una charla especialista, que sea una charla quizás un poquito más compleja, como un poco más detallada en relación a lo que estamos, a lo que solemos, como que no es una divulgación, no es como algo solamente conceptual, sino que la idea es poder ver unas charlas un poquito más específicas de lo que se están haciendo algunas personas en estas áreas de investigación que son como nicho en Chile, ¿cierto? Entonces todas las preguntas valen, déjenlas todas, si alguien quiere hacer un comentario también es súper bienvenido, ¿ya? Acá dejaron otra pregunta que dice, dada una propuesta de relojía, ¿qué se podría hacer? ¿Se podría en un futuro, con las condiciones mecánicas de fracturamiento, dado el alto fallamiento que se ve en la Tierra en ciertas zonas activas y eh, estructuras que ciertos estudios han visto en Marte? Eso pregunta. ¿Qué se puede Claro, hacer como con esta propuesta? quizá con esta propuesta igual se puede, claro, condicionar el comportamiento mecánico de la roca. En este caso sería como el régimen elástico, ¿cierto?, de la corteza de Marte. Yo creo que eso sería una buena propuesta, así como de manera mucho más general. De manera más localizada, yo creo que lo que se puede hacer es de manera mucho más particular. Ir a la petrología propiamente tal de la roca y decidir si realmente o no los datos que yo tomo de manera espectral y de resolución espacial se condicen con la composición. Porque finalmente estos modelos sirven para soportar lo que yo estoy obteniendo de un sensor remoto. O sea, ¿es consistente o no con la realidad? Claro, porque el sensor remoto de por sí ya tiene mucho error, tiene un índice muy grande de no correlación, digamos. Entonces, yo creo que a una escala global, claro, se puede interpelar a la, a la- al régimen elástico, ¿cierto?, que tiene la corteza en Marte, pero yo creo que apela mucho más a tener una implicancia petrológica local, digamos, de minerales incluso. Por eso se individualiza un flujo y no se habla, por ejemplo, de la región volcánica de los Andes, sino que yo voy por flujo tomando las variables que cada flujo requiere, tanto intrínsecas como extrínsecas, para poder individualizar también un flujo en Marte. Entonces no es tanto como a una escala tectono regional, sino que es mucho más localizado. Y me pregunto si tú vas a continuar ese trabajo quizá en el marco de otro posgrado o si es parte de tu mismo posgrado aplicar esta metodología de imágenes satelitales de Marte o esto queda como para trabajo futuro de otras personas. Eh, ¿Cómo continuaría Mm. esto? Yo creo que esta metodología se puede implementar en otros tipos de geoformas volcánicas. Por ejemplo, en este caso yo lo estoy haciendo en flujos, pero posiblemente también se puede hacer en salares. Por ejemplo, se puede condicionar como las costras salinas, ¿cierto?, en un salar terrestre tienen implicancia en la mineralogía de un salar en Marte. También se puede hacer en dunas, o también se puede cuantificar en el polvo que cubre estas estructuras, porque finalmente es igual, es un error que uno tiene que tener en consideración. O sea, la mayoría de los depósitos volcánicos que puede orbitar un satélite, finalmente el 80% está cubierto por polvo o finalmente está erodado. Entonces, ¿cómo nos asesoramos de que lo que estamos hablando de un basalto toleítico puede ser fácilmente una andesita o viceversa? ¿Cómo decimos que en verdad la composición va a evolucionar de una roca que se encontró en Marte es andesita, pero cómo sabemos si no es el depósito erodado de un basalto? Entonces, yo creo Claro. que lo que apelo es a incrementar la metodología y probarla en otras distintas geoformas terrestres, de manera de cada vez poder reducir ese gap, ¿cierto? Esa es Ese error, incerteza. Claro, poder darle más, claro, esa incertidumbre. Mm. tener más datos para poder ser aplicables tanto a la Tierra como a otras superficies similares, ¿cierto? Claro, porque por ejemplo yo hasta que no tomara este proyecto de tesis no me imaginaba que podía haber quizás una diversidad mayor de rocas evolucionadas en Marte, porque claro, lo que siempre conocemos como que tiene una tectónica más bien fosilizada, ¿cierto? Un planeta que no alcanzó mucha diferenciación, entonces uno inmediatamente piensa en Marte, ah, claro, basaltos toleíticos.
pero con el incremento de la resolución espacial y espectral nos vamos dando cuenta que quizás no es tan así. Ujú, Entonces, eso es lo importante. ujú. Bueno, aquí Gabriel levanta la mano. Si quieres hacer tu pregunta abriendo tu micrófono. Sí, sí, bueno, primero que todo, muchas gracias Belén por la presentación. Súper interesante tu proyecto de investigación. Yo tengo una pregunta en relación a los meteoritos de Marte, a las chergotitas, bueno, específicamente en general, Anaclita, la Chasignita. Hay evidencias de que muchos de los meteoritos marcianos están asociados a metamorfismo de choque, porque obviamente es la manera de eyectar material desde la superficie marciana. ¿Este metamorfismo que podemos tener por choque afecta de alguna manera los espectros o va a afectar cuando tú hagas el análisis, por ejemplo, de los parámetros reológicos de los meteoritos y tratar de que calcen con los parámetros de los espectros que tú tienes? Yo creo que de todas maneras va a afectar, porque como comentaba en una diapositiva, lo que nosotros estamos viendo es solo la cobertura primero, entonces nos vamos a fiar de que las firmas espectrales que yo estoy obteniendo son de la corteza básicamente del meteorito. Y en mi caso, la mayoría de las firmas espectrales que voy a obtener de estas muestras por el SWIR y el TIR van a ser una roca que yo tomé y que posiblemente voy a limpiar, ¿cierto? Y que esa cobertura va a estar fresca. Entonces, en el caso de la cobertura erosionada, de igual manera se puede limpiar o exsolver, ¿cierto? En el caso del meteorito no puedo, ni siquiera puedo modificar la roca en sí del meteorito porque es patrimonial, o sea, está Pero o sea, preservado, está puedes resguardado. trabajar con polvos, po. Puedes cortar una sección y fundirlo, hacer un sedimento, pero de la misma composición del meteorito, ¿no? Claro, en ese caso sí podría asesorarse mejor el método, si pudiera, si yo pudiera acceder a la muestra más fresca. En ese caso, como dices tú, en el polvo. Acá Y, Camila deja otra pregunta. Ah, disculpa, ¿no terminaste? sí, no, y era como una segunda parte, es si vas a utilizar los tres tipos de meteoritos marcianos o vas a utilizar como uno en específico o... No, solo voy a utilizar uno, que es la chergotita. Sí, las chergotitas son las más comunes. Sí. Sí. Ok. Ya, bacán. Muchas gracias, Belén. Gracias por tu pregunta. Que aquí Camila también dejó otra pregunta. Dice, ¿dentro del modelo se consideran las diferencias atmosféricas de presión, composición, por ejemplo, que tal vez afectan en las propiedades de flujo? Sí, por eso existen distintos modelos. Por ejemplo, hay modelos que aplican, no sé, factores más globales como la gravedad. En el caso acá terrestre, yo debería ocupar resumidamente 9,8 o 10 metros por segundo. En el caso para un flujo de Marte, tendría que ocupar casi la tercera parte, por cierto, estamos hablando como de 3,34 metros por segundo. También hay variables, en este caso, de hecho, el modelo de Nichols en 1939 incluye un factor, una constante, que es para flujos canalizados o flujos que tienen un espaciamiento lateral. Y eso igual es importante porque finalmente hay flujos que, claro, uno se pregunta por qué la presión externa, ¿cierto? Al momento que se está enfriando, no genera una cobertura, más bien, ¿cierto? Un derrame de flujo lateral y en vez de eso se canaliza, ¿cierto? Tenemos lavas mucho más narrow, eh, bueno, mucho más conceñida en el ancho, ¿cierto? Sí, se ocupan, en verdad, lo que yo apelo también con este trabajo es poder proponer un modelo reológico, pero visto acá en la superficie de los Andes centrales, en el volcanismo asociado a estos parámetros, a estas variables localizadas, a este tipo de corteza de fusión parcial. Entonces, sí, cada modelo está definido por variables tanto externas como internas. Muchas gracias, Belén. Bueno, yo creo que ya vamos a darle cierre a esta charla. Estuvo súper interesante. Estamos un poquito en el tiempo y muy agradecida de que hayas asistido, Belén. Muy invitada también al grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias. Necesitamos más gente que trabaje con ciencias planetarias porque nos ayudaría a enriquecer también el grupo y las discusiones que se pueden generar entre los meteoritos y la formación del sistema solar y, por supuesto, los planetesimales y las ciencias planetarias, que
que nos ayudan, obviamente, a enriquecer las teorías y las conversaciones. Así que muchas gracias también a todos los que vinieron, todas las que vinieron, por participar, por sus preguntas y eso. El próximo mes nos vemos con alguna otra. Ahí vamos a dar información de a quién más va a participar. Y bueno, voy a cortar aquí la grabación. Así que muchas gracias, Belén. No, gracias a ustedes. Ahí estaremos viéndonos y hablando, Sami. Sí. Chao. Chau.